Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda. 31 de las 67 lenguas indígenas en México están en riesgo de desaparecer. De acuerdo con Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, son necesarias políticas públicas diferenciadas para promover su rescate. Ante la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el funcionario informó que actualmente existen 25.694.928 indígenas en el país, de los cuales 7.4 millones hablan alguna de estas 67 lenguas maternas. Sin embargo, señaló que 810.505 personas son monolingües, es decir, que no tienen con quién hablar su lengua materna. Juan Gregorio Regino dijo que están tratando de orientar un programa dirigido a salvaguardar las lenguas en riesgo que incluye una estrategia de registro y revitalización. Agregó que las lenguas indígenas en el marco de la Cuarta Transformación no significa un reto, pasar de un modelo monolingüe a uno multilingüe. Especialistas consideran que el Estado carece de personal capacitado para ofrecer una atención multilingüe a las personas que hablan una lengua indígena y que incide en tres sectores. Estos tres son la salud, la educación y la justicia. En el tema educativo, los expertos han criticado que en las escuelas de diversas comunidades indígenas no se impartan clases en la lengua materna de esa localidad. Y a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, vamos a hablar sobre la lengua materna y la escuela en un contexto multilingüe, las posibilidades problemáticas y expectativas. Nos acompaña el doctor Mario Chávez Peón Herrero. Él es profesor e investigador del CIESAS y en Ciudad de México, especialista en lenguas indígenas. Buenos días, Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Berenice, Miguel Ángel, un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, Mario, el gusto es todo nuestro, pues para hablar en este tema, en este marco del Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cómo tendría que construirse este entorno educativo con atención a pues una visión multilingüe en un país plural, 67 lenguas indígenas, lenguas maternas? ¿Cuál es un primer comentario al respecto? Bueno, yo empezaría justamente resaltando esta diversidad lingüística. En México nos encontramos dentro del top 10 mundial en cuanto a la cantidad de lenguas originarias. Ya dieron varios datos al respecto. En efecto, tenemos 68 pueblos originarios, pero los cuales hablan más de 150 lenguas en realidad. Es decir, tradicionalmente se ha manejado esta cifra de 68, pero una de ellas, por ejemplo, es el zapoteco, en donde tenemos una diversidad tan grande donde una persona del Istmo ya no se entiende con alguien de Sierra Juárez o de Sierra Sur. Entonces, hablamos de muchas más lenguas de las que oficialmente se conocen, con más de 374 variantes. Claro. Esas variantes, también aplican, por ejemplo, para el náhuatl, ¿no? Exacto, es una de las lenguas, es la lengua geográficamente más extendida en todo México. Yeah. Y bueno, hay varias zonas, ¿no? Desde Michoacán, la Huasteca, etcétera, en donde cada una tiene ya muchos rasgos que las diferencian en gran medida. Muy bien. Sí, continúa, por favor. Bueno, la idea de este Día Internacional de Lengua Materna creo que es esencial porque hace visualizar justamente a las lenguas indígenas. Por declaración de la UNESCO nos encontramos también en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y esto pues ojalá que haga más relevante su presencia y evite una política castellanizante, ¿no? Ustedes hablaban de todos los retos educativos que tenemos, pues esta es la principal medida en contra, ¿no? Medidas castellanizadoras impuestas desde grandes personajes como José Vasconcelos, seguida por Jaime Torres Bodet, que han mermado a los hablantes día a día, ¿no? Con la idea de homogeneizar al país, en realidad estamos perdiendo una diversidad cultural enorme. Claro. ¿Y cuáles son, digamos, las políticas públicas que se han emprendido y las que están por delante, Mario Chávez? Bueno, mira, hay actualmente la DGI, que es la Dirección General de Educación Indígena, cuenta ya a nivel educativo con la asignatura lengua materna, lengua indígena de manera oficial, ¿no? Realmente es un logro histórico, que es una tristeza que tenga muy poco de haberse logrado, y a partir de esto se cuenta con 22 programas para 22 lenguas, libros de texto que se están produciendo, y bueno,
Falta muchísimo, esa es la cuestión. Hay muchas iniciativas, pero yo creo que todavía no contamos con una educación real y consistente, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, no reciben más allá de una asignatura en lengua indígena, tienen matemáticas, ciencias naturales en español. Entonces, es como si a un niño de aquí de la capital que habla español le enseñaran matemáticas en ruso, ¿verdad? Un totonaco va a tener grandes dificultades para sumar y restar en español, ¿no? Ok, pensando en estas dificultades y en estos retos, Mario, cuéntanos un poco qué programas o qué proyectos han sido exitosos en ese sentido y cómo se pueden tomar como ejemplos para replicar y justo para dar mayor espacio a todas las lenguas. Claro. Bueno, justamente yo creo que la celebración del día de hoy ha motivado una gran cantidad de eventos, y eso tanto a nivel comunitario como citadino es positivo siempre. El INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hace rato mencionaban ciertas políticas y recomendaciones que ha hecho Juan Gregorio, ha dado mucha visualidad a las lenguas indígenas, cosas que antes no ocurría. La CDI, ahora INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues también tiene un programa en relación a todo esto. Sin embargo, son instituciones que reciben realmente poco presupuesto para las grandes necesidades que tenemos. En lugares como CIESAS, como la UNAM, la UAM, etcétera, pues se hace investigación también de lenguas indígenas, pero me parece que es muy poco. Necesitamos una inyección significativa para lograr una investigación mucho más sólida en todo esto. Claro. Estábamos hablando ayer en la Junta, toda la certificación que se tiene de traductores indígenas para poder hacer justicia. Es otro tema que en el lenguaje jurídico necesita una traducción compleja, muy rica a las culturas indígenas. No sé, temas como vigueato, alegatos, allanamiento de morada, averiguación previa, violencia intrafamiliar, etcétera. ¿Cómo estamos en este terreno? ¿Es el INALI ha avanzado en algunas maneras con algunas lenguas de colocar un lenguaje jurídico, certificar hablantes, pero ¿cómo lo ves tú, Mario, desde el punto de vista del académico? Bueno, en efecto se ha avanzado mucho, la certificación es cada vez más abundante, existen organizaciones como CEPIADET u OTIGLI, que son congregados de hablantes indígenas, en su mayoría abogados, que se dedican justamente a traducción e interpretación. Pero la realidad es que estamos, yo creo que a un 10 o 20% sí. De lo que necesitamos cubrir, ¿no? Se necesitan pedagogos, abogados, traductores e intérpretes de todas las lenguas indígenas con mucha urgencia, y el problema es que a pesar de que hay muchas iniciativas, faltan programas más sólidos de apoyo a esta formación. Yo creo que es urgente una interacción constante, intercultural, donde la sociedad aprenda de las culturas originarias, ¿no? Sus formas de vida, tradiciones, música, colectividad. Por ejemplo, en la mayoría de estos pueblos, contrario a la tendencia mundial, en primer lugar se pone a la comunidad, después viene la familia, y solo a partir de estos colectivos se reconoce al individuo. Entonces, con ese simple dato creo que podríamos ser mucho menos egoístas de lo que somos actualmente, ¿no? Pensar, por ejemplo, en esta relación que tienen proyectos educativos, etcétera, etcétera. Me quedo pensando en la relación que hay con, por ejemplo, medios de comunicación. Un día como este, 21 de febrero, vamos a escuchar toda clase de lenguas en distintas estaciones de radio, las vamos a ver en tele, y todos lo vamos a festejar, eso que no haya duda, y además vamos a estar muy orgullosos. Mañana eso ya se olvidó, y el interés que tienen los medios de comunicación, que hoy van a poner sus cápsulas a toda hora para decir, miren cómo estamos visibilizando, mañana ya no existe. Y eso también se relaciona con, no solo lo que pasa en medios, por ejemplo, es lo que pasa no solamente en medios, digamos, como la radio o la tele, también pensar en medios escritos, etcétera, etcétera. Ese interés también se relaciona con estas otras políticas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, desgraciadamente sí, hay como días o focos de gran atención y después un olvido, pero que creo que ya no es permanente, ¿no? Ha cambiado un poco el matiz, ha cambiado las sensaciones, sobre todo desde los pueblos indígenas, en donde ellos buscan un constante reconocimiento, ¿no? Entonces, pues en efecto hoy es el punto más álgido en cuanto a la atención a los pueblos indígenas, pero ya ustedes mencionaban un hecho terrible en Morelos, ¿no? Es decir,
contamos con una serie de casos históricos de denigración, de historia de maltratos, discriminación, pero bueno, hay otras cosas positivas. Yo quisiera pensarlo en otro sentido, ¿no? Soy optimista después de tantos años de colaborar con lenguas indígenas y veo que cada vez están más presentes en muchos medios. Por ejemplo, el festejo que organizó el gobierno de la ciudad para conmemorar la lengua materna, el Día Internacional de la Lengua Materna, empieza hoy, pero se sigue hasta el domingo, ¿no? El domingo justamente Roma, una película donde se pone de manifiesto el mixteco, Ajá. donde se escucha a una población vulnerable, pues va a competir al máximo nivel de reconocimiento artístico. Entonces, confío en que cada vez hay más mecanismos para escuchar y ver las lenguas indígenas. Claro. El gran problema, como ustedes lo mencionaron, es que están desapareciendo. Y eso pensando en que además este tipo de visibilización no es exactamente para las comunidades indígenas, es para los que están del otro lado diciendo, mira, claro, qué interesante. sensibilizar, A ver, Exacto. un joven celtal, por ejemplo, no va a ir a este festival porque no tiene, digamos, en algunos casos, los medios para hacerlo, ¿no? Sí. Porque no puede tener acceso a proyectos educativos, porque no puede tener acceso a muchas otras cosas. ¿Qué pasa entonces con estos programas que tienen que estar digamos, especializados en cada una de estas comunidades, porque de todas formas no va a ser lo mismo una comunidad celtal que una comunidad zapoteca, etcétera, etcétera, etcétera? Exacto. Pues mira, hablando a nivel educativo, yo creo que lo que hoy por hoy necesitamos es una planeación rigurosa y seria, ¿no? Menciono algunos puntos o ideas que escribí, que les quiero compartir. De entrada, necesitaríamos un desarrollo consistente de material de calidad, desde programas para las asignaturas de lengua indígena que mencioné hace un rato, faltan varias lenguas de cubrir esta necesidad, hasta libros de texto realizados con normas de alta calidad, ¿no? Además de material auxiliar, vocabularios, gramáticas pedagógicas. Un segundo punto esencial es la reubicación de profesores bilingües. Reasignar toda la estructura actual sería sumamente necesario, porque es de lo más común encontrar un profesor chinanteco que esté en una comunidad zapoteca o a un zapoteco que dé clases en la mixteca. Entonces son incoherencias de nuestro sistema, ¿no? Claro, Número 3, necesitamos la capacitación constante de los docentes con apoyos y recursos para este fin. Aquí hago un pequeño comercial. Junto con Rolando Hernández en el CIESAS y Regina Martínez coordinamos un proyecto en convenio con la DGI de 18 diplomados en 18 lenguas indígenas para 700 profesores bilingües. Es solamente una de las muchas iniciativas que debería haber. Claro. Y finalmente creo que hacen mucha falta recursos, sobre todo en las escuelas rurales, ¿no? Posibilidades reales para que un niño reciba educación en su lengua y pueda ser realmente competitivo. Y hablando de lo que dices del acceso de las comunidades indígenas a eventos, a otras cosas, pues bueno, sí esperamos que haya mucha presencia indígena hoy en la ciudad y en muchos lugares, pero justamente porque son poblaciones que se han visto forzadas a migrar, ya sea a las ciudades o a Estados Unidos por recursos adversos en sus comunidades. Claro, hay una necesidad imperante ahí de quienes han tomado la voz también, ¿no? Mario Chávez, porque hay quienes tienen o tenemos por default la voz, y además el beneficio que significa tener la voz, hablando de medios de comunicación, ¿no? Pero Sin ellos duda. y ellas, estas comunidades han tomado la voz, aunque no es suficiente. ¿De qué depende, Mario, en estos 3 puntos que tocaba, sobre todo en el primero, de qué depende que unas lenguas sean favorecidas con proyectos educativos multilingües o bilingües y otras no? ¿Cómo está esa ponderación? Sí, tiene mucho que ver con el número de niños, por ejemplo, y el prestigio de diferentes lenguas, ¿no? El náhuatl es la lengua indígena más hablada en el país, históricamente es la más prestigiosa también, el maya, entre otros. Es decir, tiene mucho que ver con la cantidad de niños que hay. Para el gobierno es muy, muy complicado crear programas reales para los pueblos zapotecos, por poner otro ejemplo, o los pueblos chinantecos. Muchos de ellos que se encuentran en la sierra, en lugares de muy difícil acceso, y donde realmente cada pueblo habla de una manera diferente, ¿no? Entonces, crear un libro por pueblo evidentemente es un extremo, pero sí se necesitaría material
por localidades pequeñas, y eso evidentemente para el gobierno, para las instituciones públicas, pues es mucho más trabajo. Claro, y van de por medio los derechos de las personas, ¿no? Cuando hablamos, por supuesto, de educación, pero también cuando hablamos de justicia, porque uno de esos derechos es que la persona que está siendo señalada entienda en su totalidad y en su complejidad algo que ya de sí es complejo, que es el lenguaje jurídico y judicial, ¿no? Que tenga una defensa que le sepa explicar. Hablabas de esta traducción, ¿no? Pero también es una interpretación de las leyes que a los que hablamos español pues nos cuesta trabajo entender. Bueno, ese trabajo es importante también, ¿no? Sí, lo acabas de decir, ¿no? Uno a veces no entiende el lenguaje de derecho, cuando supuestamente es del mismo idioma, ¿verdad? Entonces, hablando de una realidad completamente diferente, donde los derechos individuales pueden tener otra perspectiva, donde los delitos tienen otros nombres, donde, como decía, la familia y la comunidad son entidades que van primero antes del individuo, y todas las leyes están hechas para individuos, ¿no? Entonces son muchas cosas que chocan constantemente, y en efecto la cantidad de intérpretes para situaciones legales es mínima, ¿no? Hay una cantidad muy grande de indígenas encarcelados, muchos de ellos ni siquiera entienden bien el delito que cometieron, y bueno, nos falta mucho para poner realmente en práctica la Ley General de Derechos Lingüísticos. Esta ley se creó en 2003, a raíz de todo el movimiento zapatista del 94, y esta ley dice que todas las lenguas indígenas son lenguas nacionales junto con el español, y obliga al Estado a ofrecer una adecuada atención pública. Y esto, pues, tristemente está todavía muy lejos de la práctica. El tema de los diagnósticos ha sido un tema también muy cuestionado en torno a las políticas y a las encuestas del INEGI. Todavía existen muchas brechas que impiden tener como datos finos. Por ejemplo, en las encuestas se había señalado que el 89.7 de los pueblos indígenas viven por debajo de la línea de pobreza. La desigualdad en la educación básica también es muy muy fuerte, a pesar de que contamos con una ley general de educación que ha tenido que se ha luchado mucho por implementar. Por ejemplo, el 90% de los niños que asisten pues no son indígenas, contra solo el 76% de los niños indígenas. En la primaria, por ejemplo, el 84% de los alumnos de primer grado de primaria no indígenas, contra el 64% de las primarias indígenas. Y ya no hablar de la infraestructura de las escuelas indígenas, casi son las peores dotadas, ¿no? El 50% de los maestros de las escuelas indígenas no tienen un grado de licenciatura. De hecho, fuera de la Universidad Pedagógica, que ofrece a los maestros indígenas servicio para la formación profesional, solo 22 normales del país tienen la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe. El diagnóstico es complejo, ¿no? En esa parte de educación. Muy desaventajado. La numeralia que das es sumamente importante, y poca gente la conoce, además, ¿no? Los estados más pobres, Oaxaca y Chiapas, coincidentemente son los que tienen la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas. En estos estados, así como en Guerrero, Puebla, Veracruz, hay carencias enormes, ¿no? Y obviamente son lugares en donde, sumado a las carencias educativas, pues hay narco, hay violencia, hay poca atención, incluso de salud en muchos casos, ¿no? A ver, tenemos preguntas de los que hacen comunidad con nosotros. Vamos a compartir algunas porque se está poniendo bueno este tema. A ver, por aquí, por ejemplo, Rige nos dice: buenos días, mi papá habla zapoteco del Istmo, es egresado de la UNAM. ¿Cómo puede capacitarse para enseñar su lengua? Él actualmente solo habla con su hermano el zapoteco, y les da tristeza justamente que se pierda este vínculo y la enseñanza de la lengua. Claro. Bueno, eso refleja una de las realidades más comunes en muchos pueblos indígenas. Desgraciadamente, por cuestiones de discriminación, por cuestiones de maltrato, toda una generación a lo largo y ancho del país decidió no hablarle a sus hijos en lengua indígena, ¿no? Tristemente, pues ahí hay un vacío, hay cuestiones de identidad que están en juego. En muchos otros casos, estos mismos hablantes que decidieron no hablarle a sus hijos, ahora están hablándole a sus nietos, ¿no? Entonces, mi sobrina, por ejemplo, confío en que aprenda mixteco de sus abuelos, a pesar de que hubo una generación que ya no pudo llevar la lengua, ¿no? Entonces, yo le recomendaría eso, volver a hablar con quien
con los miembros de la familia que pueda. A nivel de certificación se puede acercar al INALI, se puede acercar a la UNAM. Simplemente a veces googleando se pueden encontrar muchos expertos en zapoteco, así como en cualquier otra lengua. Y recientemente, justamente en la UNAM, han empezado clases de zapoteco, guave, tunzavi. Esa es otra cuestión, ¿no? Todas las comunidades indígenas han comenzado a cambiar sus nombres y preferir sus autodenominaciones, ¿no? Claro. En vez de mixteco, tunzavi, en vez de tarasco mepa, de tarasco purépecha, entre otros. Sí, claro. Los huerráricas, rarámuris, exacto. En fin, pero sí se plantea, bueno, estamos ya por despedirnos de esta conversación, doctor Mario Chávez, pero sí hay un dilema, ¿no? Hay un dilema frente a lo que plantea y los retos que expone un mundo global, ¿no? Un mundo hipermoderno, vaya, con todos los vicios y todas las posibilidades que se tiene, con claro. las brechas culturales, ¿no? El idioma, por un lado el inglés y por otro el mandarín que dominan el mundo, pero ¿cómo está el reto en la educación también para conservar estas lenguas maternas, ¿no? En ese sentido, digamos, comparando en una balanza de cómo van a llegar estas personas, estos niños y niñas a la universidad en algún momento, dónde poner el énfasis, frente a qué retos, cómo nos estamos pensando como sociedad. O sea, es que nos toca claro. en un tema de raíces bien profundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, de entrada tenemos que aceptar que somos una sociedad multicultural, plurilingüe, ¿no? Y como lo decían ustedes hace rato, es más bien la sociedad no indígena la que tiene que educarse a este respecto, ¿no? Sí. El perder esta diversidad cultural implica pues perder formas de nombrar el mundo, perder costumbres, música, como mencionamos, y es parecido a la extinción de una especie, ¿no? Que es fatal dentro de un ecosistema. Esto también es lo que sucede con la pérdida de una lengua y cultura. Es una falta terrible para nuestra conformación antropológica. Y en relación a esta globalización que mencionas, pues también está toda la parte ecológica, ¿no? Sí, sí, por el supuesto. Capitalismo al extremo. Decía Noam Chomsky hace poco que la cosmovisión y protección de recursos naturales por parte de los grupos indígenas puede ser uno de los factores que ayuden a salvar todavía la ecología mundial, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ya se mencionó profesionalización, visualización, pero como bien tú dices, a una persona indígena, más mujer, por ejemplo, le cuesta 2, 3, 10 veces más llegar a una posición de prestigio, llegar a un posgrado, llegar a un trabajo remunerado con equidad que a cualquier otro, porque la educación, los recursos son mucho más complicados, ¿no? Por supuesto. Doctor Mario Chávez Peón Herrero, profesor investigador del CIESAS en la Ciudad de México, especialista en lenguas indígenas, muchas gracias por esta conversación. Sigamos más adelante, por favor. Gracias a ustedes. Primer movimiento. Hacemos comunidad.